Saludos amigos, bienvenidos a Un Día a la Vez con Leo Cordero, a través de 911 Punto Informativo, la plataforma noticiosa, informativa y comunicacional del área de Hazleton. Un día a la vez, solo uno, no más. Y hoy nos encontramos con la presencia grata del señor alcalde de Hazleton, Jeff Cusat. Y también nos acompaña su traductora, Marla Guerrero, quien nos va a estar ayudando con la traducción del señor alcalde de nuestra ciudad de Hazleton. Y quiero comenzar dándole la bienvenida al señor alcalde a esta plataforma y a este programa. Señor alcalde, welcome to 911 One Informative. Bienvenido, señor alcalde, al programa 911 informativo. Thank you for inviting me here today. Muchas gracias por invitarme aquí hoy. Amén. Sí, queremos iniciar, señor alcalde, rápidamente con nuestra primera pregunta. We want to start right away with the first question, and that question is, en el 2016, cuando usted asume la alcaldía, ¿cómo encuentra la alcaldía y qué precariedades había en la ciudad de Hazleton? in 2016, when you became the mayor, how did you find the city of Hazleton, and what were the more critical problems that you saw there as soon as you arrived? In 2016, the city was in financial distress. En el 2016, la ciudad de Hazleton tenía muchos problemas en deudas. We had a community that was not getting along together. Teníamos una comunidad la cual no se estaba llevando bien entre sí mismos. The crime rates were a little high, Los crímenes eran bastante altos. and the parks and recreation was basically deplorable. Los parques recreacionales en el área estaban completamente destruidos. We had a budget that the expenses were more than the revenues. Teníamos un monto que era más lo que se gastaba que lo que teníamos disponible para reconstruir. And we were in a lot of trouble. Y teníamos muchísimos problemas. Ok. En estos últimos 8 años, ¿cómo usted definiría su gestión y cuáles han sido sus logros? How will you summarize your 8 years in the office, and what have been your achievements? In the 8 years since I've been in office, we've paid off most of the city's debt. En los 8 años que hemos estado en el City Hall, hemos pagado la mayoría de las deudas que encontramos. We revitalized 15 of the 17 parks and playgrounds. Hemos revivido 17 de los parques que hay en la ciudad. I have brought in over $70 million in federal, state, and funding and grants. He traído más de 70 millones de dólares entre fondos federales, en programas. I got 4 new fire engines, 12 new buses. Tiene 12 camiones nuevos We de got transporte público, over 20 police cars. más de 20 carros de policía. I think 6 plow trucks. So basically everything all the equipment is new. Todo lo que se necesita para el manejo de la ciudad, cuando tiene que ver con la seguridad, entre camiones, los bomberos, los hemos traído todo nuevo. Más adelante, perdóneme, vamos a hablar un poquito de eso, de los nuevos equipos. Further on, we're going to talk about all the new equipment that you have. One of the most proud things I am is Una de las cosas que estoy más orgulloso that I created events for everybody to come together. es que he creado eventos para que todos se junten y socialicen entre sí en el pueblo. The Halloween trick or treat Está el de Halloween. with over 700 kids came. 700 niños vinieron a ese evento. We have the Santa Claus parade La parada de Santa Claus, that went through 30 miles of road, 30 miles of street. que dio 30 millas, corrió dando regalos. The Easter Bunny El conejo de trail Pascua, had over 800 children this year. 800 niños alrededor este año. And then the two big events with the fireworks up at the park. Y los 2 eventos mayores con los fuegos artificiales en el parque. Excelente, Mr. Mayor. Mr. Mayor, algo muy importante Something very important que la población extraña de usted that the people miss from you es que al principio de su gestión, cuando usted asume en el that at 2016, the beginning in 2016, when you assumed office, when you went,
usted se podía ver, podíamos verlo a usted salir y estar en la escena donde sucedía algo. Usted We were able to see you back then when something happened, you were there in the act. Usted salía con la You would policía, go with the police. se podía ver con los bomberos. We would see you with the En los firefighters. últimos años nosotros no lo vemos haciendo ese tipo de actividad que usted solía hacer cuando comenzó. ¿Qué ha pasado? In the last years, we have not been able to see you doing the activities that you used to do when you assumed office back in 2016. What has happened? I am still a volunteer firefighter. Todavía soy un voluntario de los bomberos. I still respond to fire calls, Todavía respondo llamadas cuando hay algún fuego. and I still go to police calls. Y cuando la policía llama, también voy. I just don't stay as long as I have in the past. No me quedo lo que pasa ahora es que no me quedo tanto tiempo como lo hacía antes, pero sí voy. I try not to interfere in as much in investigations. Trato de no interferir en las investigaciones. And I have more meetings now than I did at the beginning. Y tengo más reuniones ahora que las que tuve al principio. Right now, my schedule during the day is almost completely filled. Durante el día mi horario está completamente ocupado. Lately, I've been meeting with a lot of developers Últimamente me he estado reuniendo con For- desarrolladores for the warehouses. para las casas, para las construcciones de nuevas zonas de trabajo. And recently, in the last several months, we've been meeting with a lot of housing developers. Y en los últimos meses nos hemos estado juntando mucho con las personas que van a construir nuevas casas. We are expecting, we are revitalizing the old St. Joe's Hospital, Estamos rehabilitando el viejo hospital, the school on Wyoming Street, la escuela que está en Wyoming, the Altamont Hotel on Broad Street, el hotel que está en Broad Street. and I have two developers building basically whole new housing developments Y tengo dos desarrolladoras que están actualmente construyendo nuevas casas with hundreds of new housing units. que van a tener alrededor de cientos y cientos de casas. So that takes a lot more time than Eso toma más tiempo. when I first came in office in 2016. Esas cosas no estaban cuando yo llegué a la Then I didn't. oficina en el 2016, por eso tenía más tiempo. El desglose que hace, señor alcalde, es también parte de sus logros, lo que ha logrado en la comunidad, en la ciudad de Hazleton en estos últimos 8 años. So what you're sharing with us right now, it's a little bit of accomplishments that you have done also throughout the last 8 years. Right now, yeah. We have the city has come a long way in the last 8 years. La ciudad ha llegado bien lejos en los últimos 8 años. We've been bringing in a lot of money, Hemos traído mucho dinero, doing a lot of projects, hemos hecho muchos proyectos, fixing a lot of playgrounds, arreglando muchos parques. and the paving projects that we are working on now are so extensive. El respaldo de las calles también son proyectos bastante largos e intensos. I'm very hands-on with those, designing them and picking the streets. Y estoy muy mano a mano con todos ellos, diseñándolo, eligiendo las calles. That takes a lot more of my Y time eso toma also. muchísimo más de mi tiempo también. Entiendo. Vamos a hablar un I poco understand. de lo que es política pública, vamos a hablar un poco de lo Let's talk que a little es bit about public politics. de lo que es el apoyo, especialmente de las personas que están bajo su comando We'll talk about the people that are under your command, that they're like the people that support you. y cómo está su relación con los empleados del City Hall. Y And how's permíteme your relationship with the employees at the City Hall? decirle un poquito extenso para que tú se lo puedas resumir. Vimos que en el 2019, en 2019, cuando corrió en contra de Alison Barletta, muchos empleados del City Hall mostraron abiertamente el apoyo a Alison Barletta, colocando signs, colocando letreros en apoyo a ella en sus hogares, empleados del City Hall. Y a usted no veíamos que esos empleados tenían letreros promocionándolo a usted. De la misma manera, podemos ver ahora que muchos empleados, salvo 2 o 3 hispanos que tiene allá, solo son los que tienen los letreros promocionando al señor alcalde para esta reelección. ¿Hay algún problema dentro de los empleados de la administración que usted dirige que no están conformes con lo que usted está haciendo? Well, back in 2019, when you were running against the person that you were running with, you had employees working at the City Hall that they had like signs in front of their houses and they were supporting the other
candidate and not you, have you been having like any problems recently with your employees? Because recently we have seen that the only people that you have, the ones that are Spanish speaking, the ones that you have in the office right now, are the ones that have signs in their houses right now supporting you. Have you had any problems in the past or now with your employees at the moment? No, in 2006 and 2019 when I ran against Allison Barletta, Allison's a very popular girl. En el A woman. 2019, cuando corrí en contra de Allison, ella es una mujer muy popular. She comes from a very important family. Viene de una familia muy importante. And at that time, I was going through contract negotiations with several of the unions. Y a ese momento yo estaba yendo, tenía contratos, estábamos en discusiones con las uniones de los empleados en esos momentos. So when you're going through negotiations, people tend to use whatever they can to influence your decisions. Entonces, cuando estás en negociaciones como esa, las personas toman y hacen ciertas cosas para influenciar tu decisión. And right now, I think City Hall, the morale in City Hall is better than it ever has been. Y ahora mismo siento que todos los empleados del ayuntamiento se llevan mejor que nunca. Y estamos todos en la misma página. It's much better than it was in the past. Es mucho mejor que como fue en el pasado. Several people have retired or left for other careers. Muchas personas se han retirado, otras se fueron a otras carreras. Which allows a better atmosphere. Lo que permite que así tengamos ahora una mejor atmósfera en el ayuntamiento. Perfecto. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Teniendo una atmósfera como la cual tiene, la comunidad está un poquito preocupada. So seeing how the atmosphere and everything it is has changed, the community is a little bit preoccupied. Por el alto nivel de criminalidad que hay ahora mismo en la ciudad. For the high level of crimes that are happening right now in the city of Hazleton. Y vemos, señor alcalde, que con el antiguo jefe de policía, el señor Speciali, That with the previous police officer, chief of office that we had, él se involucraba directamente con lo que es la comunidad y siempre estaba al frente y tenía una relación compenetrada con toda la comunidad. ¿Qué pasa? Que ahora, very deep relationship with the community. What's happening now that con el nuevo jefe de policía, no vemos esa misma interacción con la comunidad. I think this is a couple questions in one. Yeah, it is. First, Siento que son más de una pregunta en una. I don't think the crime rate is as high as it was in the past. No siento que el nivel de crímenes está tan alto como una vez fue en el pasado. The last couple of weeks there was some activity Las últimas semanas sí hemos tenido unas actividades de crímenes that was not random, que no fueron simplemente así por ocasión. and it's targeted at certain individuals. Son cosas que suceden porque tienen objetivos a esa persona que ya son. Not saying that's not important to discuss. No diciendo que no sea importante discutir esto. But we are fighting. The other thing is we are fighting crime in different ways now. Pero estamos combatiendo el crimen en diferentes formas ahora. We are using more technology. Estamos utilizando más tecnología. One of the big things we have now is that new camera system that reads license plates. Una de las cosas grandes que tenemos es el nuevo sistema de cámaras que lee las placas. And that actually caught or identified Que identificó the individuals that los have been involved in individuales those que estaban incidents. involucrados en los crímenes recientes. As for Chief Spazial, he was more of a figure that wanted to be out in front of everybody. Con el encargado pasado de la policía, era una persona que le gustaba más estar envuelto en la comunidad y con las personas. The police chief now feels that the department individuals should interact more with the community to get to know each other El better. jefe de policía que tenemos ahora, él siente que son los policías y todos los que están en la calle quienes deben de involucrarse más y tener una mejor relación con las personas. So that the public feels comfortable with everybody, not just one officer. Para que todo el mundo se sienta cómodo con todos los policías, no solamente con el jefe de policía. Sí, pero el policía, perdón, es el jefe de policía, es la cabeza, es la representación del But the departamento. chief officer, it's the representative, it's the head of everything. Y la gente le gustaría verlo And más people would like to involucrado see him con la more. comunidad. They would like to see him more involved with the community.
I understand that. Lo entiendo. The current chief also has some medical conditions Él también tiene unos problemas de salud that we can't talk about, que no podemos discutir aquí, but which limit him from interacting. lo que le tiene ciertos límites a él no poder compartir y acercarse más a la comunidad. And some of the new things that we are doing require more grant writing, Y más de las cosas nuevas que estamos haciendo ahora requieren más escrituras, upkeeping with the technology, estar a tiempo con toda la tecnología, setting up new trainings, agendando nuevos entrenamientos and other administrative y functions. otras utilidades administrativas. Mr. Mayor habló de tecnología y habló de nuevos equipos y podemos ver vehículos nuevos y muy bonitos que tiene la alcaldía, que tiene la policía. ¿Por qué razón, teniendo mejores y nuevos equipos, se ve un patrullaje menor que en años pasados? Now you're talking about all the improvements and the new equipments that you have and the new police cars and everything that you have. So why now that you have all this equipment and all this new technology, we can see less police officer patrolling in the streets than before when you didn't have those? When I first came in office in 2016, Cuando yo llegué a la oficina en el 2016, we turned all the cars back to black and white, cambiamos todos los carros de color de blanco a negro, so they were all recognizable. para que todos puedan ser reconocidos. We currently changed the colors of the cars to solid black, Ahora los cambiamos otra vez para un sólido negro and we utilize many more unmarked cars, y estamos utilizando más carros que no tienen marcas, que no los puedes identificar, por así decir, and undercover cars. y es carros que están encubiertos. We also utilize drones for surveillance. También utilizamos drones, We have camera cars, carros con cámara, and then we also have the camera system around the city, y tenemos el sistema de cámaras alrededor de la ciudad and there's a few other things that we're not ready to discuss. y unas cuantas cosas más que no se pueden So just because you discutir aquí. don't see the black and white cars going around the city, Solo porque no se vean los carros blanco y negro corriendo por la ciudad, the patrols are more in depth now than ever. ellos están ahí, están más en profundo que antes, lo que no los puedes ver, pero están. O sea, Mr. Mayor, usted quiere decir que a pesar de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la falta de vigilancia, So en you're estos trying to say momentos tenemos más vigilancia, que antes. So you're trying to say that even if we cannot see them right now, we're having more surveillance than ever. Yes, That's what it is. that's what it is. That's what it is. Yes. Tremendo. Muy bien, nos lleva entonces It a takes us to hacerle la próxima pregunta. Una de las quejas que se oyen a viva voz en las calles es justamente el mal estado de las calles, y otra queja importante, Mr. Mayor, es que la ciudadanía también tiene la percepción de que las calles se arreglan solamente en lugares exclusivos, pero donde está el populacho, donde está la población que necesita, no se arreglan las calles. ¿Qué puede decir en ese particular? So one of the things that we go to that you can hear people complaining about here in the city of Hazleton is the condition of the streets. How are the streets going? People are complaining, why are certain streets getting fixed and why are some not getting fixed? Can you explain why some streets are not being fixed? Absolutely. I actually brought a map along here to show, to illustrate. We'll put up on the Claro que screen. sí, hasta traje un mapa para enseñarles a todos, que lo van a poner luego en la pantalla. The city consists of 114 miles of road. La ciudad consiste de 114 millas en carretera. Since I took office in 2016, Desde el 2016, cuando entré a la oficina, we have spent $12 million paving the streets. hemos gastado 12 millones arreglando las calles. The way the streets are chosen to be paved La forma en la que se eligen para ser asfaltadas las calles is, number one, the amount of traffic it handles, es número uno, la cantidad de tráfico que pasa sobre ellas, whether or not it's a business district, sea una calle de negocios o no, porque tienen diferentes sectores, whether or not a street project is going to rip it up in the next 3 to 5 years, al menos de que haya otro proyecto de las calles que lo vaya a destruir en los próximos 5 años, and whether or not the funding source is allowed to be used in that area. y si el dinero puede ser utilizado en esa área.
several funding sources are restricted to certain low mod areas of the city. La mayoría de los fondos que tenemos está restringido, que no se puede utilizar los fondos en ciertas calles. Liquid fuel money can only be spent where there's a Pennsylvania state approved project. El dinero que se consume, que adquirimos del líquido, solamente puede ser, I'm sorry, can you repeat? State approved project. En los proyectos que están aprobados por el Estado. Any money that comes from the utility companies for cutting the road El dinero que entra por las compañías de utilidades cuando cortan las calles has to go back to paving those roads. tiene que ir para volver a arreglar esas calles que ellos. A lot of things people don't realize is what's underneath the streets. Muchísimas cosas que las personas no se dan cuenta es lo que hay detrás de las calles. We are mandated to change the sewer system Estamos obligados a cambiar el sistema de agua and separate the storm water from the sewage water, the wastewater. y separar las aguas, el agua sucia con el agua de lluvia, los drenajes. So over the next several years, the roads will be torn up to change those, which are very En los expensive. próximos años las calles también otra vez van a ser destruidas para arreglar esas cosas, lo que también es caro. Before I took office, Antes de que yo entrara a la oficina, the city was spending $200,000 a year on paving. la ciudad gastaba $200,000 al año en arreglar calles. Last year we spent $3.5 million. El año pasado gastamos 3.5 millones This year we're going to be spending $4.5 million. y este año estaremos gastando 4.5 millones. And if you look at the map, you will see that in the last 8 years, Y si ves el mapa te darás cuenta que en los últimos 8 años we have paved hemos asfaltado or plan to pave in the next 2 years o planeado ya asfaltar en los próximos 2 años all the main streets in the todas city. las calles principales. ¿Tiene algún proyecto, señor Mayor, para los alleys y las calles que están en la parte baja de la ciudad de Hazleton? Do you have any projects for the alleys and the streets that are in the lower part of Hazleton? When you say lower, what do you We're mean? talking about from Diamond down. Diamond to 22nd 20, Street? yeah. So that area Esa área is where the most of the sewer construction es donde la mayoría del drenaje y las construcciones del drenaje van a suceder. will be taking place. Le pregunté al mayor sobre arreglar calles que están debajo de la Diamond, llegando hasta la I asked 22. the mayor about fixing the streets that are under the 22nd Street by Diamond Y los alleys, and the alleys. que es una queja generalizada que tienen todos ustedes, nuestros queridos That it's televidentes. a complaint that everyone has in the streets, Yeah. and you can hear people about it. The alley, the courts and alleys, Las calles pequeñas we try to pave them ourselves tratamos de asfaltarlas nosotros mismos with city workers and city. con trabajadores del ayuntamiento equipment. y trabajadores de la ciudad. A lot of those alleys and courts La mayoría de esos alleys require a lot of under requiere mucho que las arreglen por debajo, which require rebuilding of the streets, lo que requiere que realmente reconstruyan la which is calle, very lo expensive. que es extremadamente costoso. So mostly we patch those So, lo que hacemos es que le ponemos como un parcho and try to put more money towards the streets that are traveled more y often. tratamos de poner más dinero en las calles en las que sí tienen más tráfico frecuentemente. Mr. Mayor, otra de las quejas generalizadas que se pueden escuchar en la población es la falta de recogida de basura. Podemos ver que las personas se quejan por la ineficiencia en las compañías encargadas de recoger la basura. ¿Qué puede usted decirnos en ese particular? People have been complaining about picking up the garbage. The companies are Okay. picking up the garbage and all that. Okay. The garbage collection is handled by the Hazleton City Authority. I'm sorry, can you repeat that? The garbage is handled by the Hazleton City Authority. La basura es manejada por la ciudad de Hazleton, las autoridades. They control the contract, Ellos controlan el contrato, how it's picked up, cómo se recoge and how much to charge y everyone. cuánto le cobran a todo el mundo. This year we did try to negotiate with them Este año tratamos de negociar con ellos
to give us part of the money para que nos dieran parte del dinero so we could have our city trucks para poner nuestros camiones de la ciudad and workers follow y behind nuestros trabajadores seguir con ellos and pick up the items that were left behind. y recoger esos artículos que dejaron ellos en la calle. However, the city authority, Las autoridades de la ciudad, which is a separate que organization, es una organización separada, has decided to do it themselves, decidió hacerlos ellos mismos, which will start lo que va a iniciar when their summer help comes on. cuando la ayuda del verano comience. La Biblia nos enseña algo The Bible muy teaches us importante something very important. y es que And el is hombre that man es la cabeza is the de la head familia. of the family. La mujer es la jefa, la que manda, la que toma las Female is the decisiones, one that makes the decisions, pero el hombre es la but the cabeza. man is the head of the La household. comunidad no ve The a la community compañía doesn't see the company que recoge la basura, that picks sino up the garbage. que le acredita If la not- falta de recogida de la basura al If ayuntamiento, a not su that they blame administración. your administrations because they cannot say that is not your fault. ¿Qué esperanza usted puede brindarle a la ciudadanía para que entiendan que esa problemática se va a resolver en su administración? What hope do you have for the citizens to believe and understand that you're going to fix this problem with the garbage? Well, all of those things have to be negotiated and talked through. Todas esas cosas tienen que ser habladas y negociadas. And we are in talks trying to. I express our concerns to these other organizations. Todas las quejas que tienen, yo se las explico a ellos y les hago entender a esas organizaciones lo que está sucediendo y cómo se sienten todos. The one thing that people need to understand is Una cosa que las personas necesitan entender es that our form of government que nuestra forma de gobierno has a lot of separate entities. tiene muchas entidades separadas. So the city is not in charge of the school district. La ciudad no está a cargo del distrito escolar, It's not in charge of the court system. no está a cargo de la corte, It's not in charge of garbage. no está a cargo de la basura, It's not in charge of water. no está a cargo del agua And it's not in charge of sewer. y no está a cargo del agua sucia. And then we also have separate in-house boards and commissions, Tenemos entre la casa que son separadas such, entidades such as zoning, como la zona, planning, planear, housing, casas, redevelopment, la reconstrucción and land bank. y el Property maintenance. manejo de propiedades. So it's not one. It doesn't all fall under me. So no todo es mi responsabilidad porque todos están divididos. So there's a lot of interacting between organizations. So hay mucho entre va y viene entre todas las organizaciones para que algo suceda. Entiendo perfectamente, Mr. Mayor, y gracias I por su completely respuesta. understand, Mr. Mayor. Now, let's talk a little bit about manpower. Y vamos a hablar un poquito acerca de la fuerza laboral. Y I'm going to ask you this question with all respect. Con todo respeto quiero hacerle esta pregunta y quiero que usted nos conteste de la misma manera como lo está haciendo con todo respeto. ¿Cree usted que Think en la comunidad hispana that in the Hispanic community hay personas preparadas para ocupar puestos de preponderancia en la administración de la ciudad de Hazleton? are there people in the Hispanic community, are there people prepared to have a position, a high position in the Well, city hall, In En City la Hall. ciudad de Hazleton. Okay. And So in Hazleton City, not just the city the hall. City Hall. Okay. So right now we have 12 bilingual Ahora employees. mismo tenemos 12 empleados en el ayuntamiento que son bilingües. If you look at Allentown, which is the third largest city in the state, Y si ves a la ciudad de Allenton, que es la tercera ciudad más larga en el estado de Pensilvania, they only have 16. solamente tienen 16. I've hired more Yo he contratado bilingual más bilingües and Latino and y Hispanic latinos y hispanos than any administration in history. que cualquier otra administración en la historia aquí. The problem we have with higher ranking El problema que tenemos con esas posiciones altas is that we train es good que people entrenamos buenas personas and they get opportunities elsewhere. y ellos entonces luego encuentran oportunidades y se van a otro lugar. You know, recently we had one of the best employees, Recientemente tuvimos uno de nuestros mejores empleados, Annie Morrell. Annie Merrill. Annie,
She was offered the number one job in West Hazleton. Le ofrecimos el trabajo número 1 en West Hazleton. You know, sad to see her leave. She was a great asset to the city. Estuvimos muy tristes al verla partir. Ella fue muy importante para nosotros. You know, but the best thing for her was to move on with her career. Pero lo mejor que pasó para ella fue avanzar en su carrera en otro lugar. So O sea, with ustedes le ofrecieron un trabajo en West Sí. Hazleton. West Hazleton, So- You offer her a job in West Hazleton. they offered her. Oh, They offer her. They They offer offer her. So- Ellos le ofrecieron a ella un trabajo. So it's the problem we have in all our departments. El problema que tenemos en todos nuestros departamentos We train them, we es move que los them up, entrenamos, los subimos de puesto and then they get better offers y in, luego consiguen mejores ofertas en otro lado, where we can't afford to keep them. en la cual nosotros no podemos Can't pedirles keep them o in insistir que se queden porque realmente son mejores ofertas que las que tenemos nosotros para ellos. Especially in the police department. Especialmente en el departamento de policía. We lost a lot of the officers that were moving up the ranks. Muchos de los oficiales que estaban subiendo de rango They get job offers from down by the Philadelphia area, Allentown, reciben ofertas de trabajo en Filadelfia, en Allentown, which pay a lot more money. lo que paga mucho mejor y se van. Mencionó, señor alcalde, a Annie Morel, You una, mentioned Annie Morel, una persona muy querida en la comunidad, muy a preparada, person that's very loved in the community and prepared, que se podía ver también salir a that she could have confraternizar y a She was tratar los seeing problemas de manera the directa, problems of the city on her own and y in a direct way. hacer ver bien su administración. it was making your administration look good. Al dejarla ir, significa Letting que her leave su administración no tiene el suficiente presupuesto para mantener empleados de calidad does trabajando that para mean that usted. your administration doesn't have the funds to keep employees, De calidad trabajando para high quality employees, to keep them there? Well, we are restricted by some of the union contracts. Tenemos restricciones por las uniones que tienen los empleados So we're only allowed to offer and pay what the contracts. y solo wow. podemos ofrecer y pagar lo que el contrato permite. They offered Annie almost as much money as I make, Le ofrecieron a ella en esa posición casi lo mismo que yo hago ahora como alcalde. so there was no way she was staying behind. No había forma alguna de que ella se quedara con nosotros. Entiendo perfectamente. Eso nos lleva That takes us to a la siguiente pregunta. the next question. Y es la ordenanza Quality of Life, que tanto dolor de cabeza ha causado a la población, de llevar a una persona a corte, dañarle el récord a una persona que recién tal vez se muda y no sabe todas las reglas, aunque no saber las reglas no exime de responsabilidades. Pero ¿no cree usted que es injusto usted llevar a una persona directamente a la corte sin darle un warning para que la persona pueda resolver la situación que se le imputa? Do you think it's very fair whenever you have something, with a better quality, whenever you're taking someone, you take them to court? It's not best to just give them a warning when something happened? Because recently you have someone and they just ruined the record because you take them to court. Wouldn't it be best to just give them a warning first before doing that? With the quality of life, I Con la believe calidad de vida, that's what we're talking about. Yeah. The quality of life. The quality of life ordinance. You have the chance to fix things. tienes el chance de arreglar las cosas. You're giving a site a notice of violation. Te dan una notificación de violación. If it's not corrected in the time allotted, Si no está corregido en el tiempo en el tiempo que te ponen, is when you go to court. ahí es cuando vas a la corte. So you have a time frame to fix things. So sí tienes un tiempo para arreglar las cosas. Entonces, Mr. Mayor, ¿por qué hay muchas personas que se quejan Why de are que there no so many reciben people ese warning that y are van complaining, directamente a la saying corte? that they do not receive that warning and they're going straight to court? That I don't know. I mean, you have to post the property. Eso no lo sé, pero tienes que poner la propiedad. You send the mail you send the letter in the mail. Se manda la carta por correo. So they should be getting it. Ellos deberían de estar recibiéndola. I believe some of the problem comes from Yo siento que la parte del problema viene de most of the properties are rental properties. que las propiedades son alquiladas. So you post the property, Supones la propiedad
the owner is not getting the slip from the tenant, y el dueño no está recibiendo la carta de parte del inquilino. and they have a different mailing address. Y tienen diferentes direcciones de envío. En ese mismo tenor, señor Mayor, quiero preguntarle, o mejor dicho, que usted le hable un poquito a la población sobre la planta de transferencia de basura que se piensa instalar aquí en la ciudad de Hazleton. ¿Qué hay de cierto y cuáles son los pros y los contras de la instalación de esa planta de transferencia de basura? I want you to talk about a little bit about the transfer of the garbage transfer that you're doing of the plant here in Hazleton. The transfer station. Yeah. I brought the zoning map. Traje el mapa de la zona. We'll get that up on the screen later. Lo pondremos en la pantalla para que puedan entender. So the first thing is, I'm not the one building or bringing in the transfer La station. primera cosa que tengo que aclarar, no soy yo que lo está construyendo o quien la va a traer hacia aquí. By law, Por la ley, anybody that wants to build something in the city cuando quieren construir algo en la ciudad or any other municipality o en cualquier otro distrito, has to be given the right to do so tienen que darle el derecho a hacerlo somewhere in the city. en algún lugar en la ciudad. According to our zoning ordinance, Viendo nuestro mapa de zoning, a transfer station is allowed in a general industrial area. esta planta es solamente permitida en una área de General industrial industrial. General industrial. de industrias generales, Which is the purple locations on the map. que son las áreas que están como morado en el mapa. If we deny them to go in that purple area Si le somewhere, negamos que no pongan nada en una de esas áreas moradas en el mapa, they could sue for the right to have it anywhere in the city. ellos nos pueden demandar por el derecho de hacerlo donde ellos quieran en la ciudad. It's a long process to get a transfer station opened. Es un proceso muy largo para tener esta planta abierta. First, you gotta get approval from DEP. Primero tienes que tener la aprobación from la DDP. You need PennDOT approval for the traffic study. Necesita permiso del PennDOT por el estudio de tráfico. And then you also need zoning and planning. Y necesitas permiso de zona y de planeamiento. The city's only responsibility is La responsabilidad de la ciudad solamente es creating the zoning ordinance, creando los órdenes de la zona, saying where any business can and cannot be. decir dónde puede y dónde no puede estar cualquier negocio. We cannot dictate No podemos dictar whether it could be built si puede ser construido aquí, not be built in the city. si no puede ser construido aquí. No podemos decir que no. Every use of a property is allowed somewhere. Todo uso de propiedad es permitido en algún lado en la ciudad. So when we wrote the zoning ordinance, Cuando se escribieron las órdenes del zoning, we chose the transfer stations decidimos transferir la estación to be allowed on the old mine lands. para ser permitida en las viejas minas. ¿Traerá alguna consecuencia negativa a la comunidad esa planta aquí en Hazleton? ¿Y en qué punto del Will that bring proceso de any construcción negative está? consequences? ¿Y en qué Bringing that punto into Hazleton? And to what point? ¿En qué punto está la construcción, el proceso de At what construcción? point right now it's the process of? The process is the company filed an application with La compañía llenó una aplicación recientemente DEP, Department con of la Economic DPP, of Environmental Protection. el Departamento de Protección del Medio ambiente. Medio Ambiente. They will review the application Van a repasar la aplicación and they will make a determination if they meet the qualifications. y van a tomar la decisión si cumplen con los requisitos o no. There will also be a public hearing También va a haber un encuentro público where people can ask questions, donde las personas pueden hacer preguntas, raise concerns, decir todo lo que le preocupa and make suggestions y hacer sugerencias to the Department of para el Environmental. Departamento de Medio Ambiente. Muchas gracias, señor Mayor. Otra pregunta es algo que suscitó mucho interés y se habló mucho sobre el particular, Something that brought a lot of attention and it was spoken a lot. y es con la renuncia de la concejal Saco. La población Is with the esperaba, resignation of Saco. la población esperaba The community que was waiting se colocara en la posición a una persona hispana, en este caso hoping that someone Hispanic was going to be placed in that position.
la joven ni Carol Soto, quien The young lady, Carol Soto, se hizo una reunión y se llevó una documentación, una propuesta para que ella sea colocada en el lugar de la... we made meetings and brought documentation and everything for her to be placed. que se colocara en el lugar de la concejal Saco, In esperando el Saco's apoyo place, suyo, waiting for your support, y no sucedió así. and we didn't see your support. ¿Qué puede decir en ese What particular? can you say in regards to this? Well, when Lauren Sacco resigned from City Council, Cuando Saco renunció, it was my suggestion fue mi sugerencia to first ask the person primero a preguntarle a la persona that served on City Council, que trabajó en el ayuntamiento, who was familiar with all the current projects que conocía todos los proyectos que tenemos en el momento and how the government works. y cómo trabajaba el gobierno. Allison was the last person to win an election. Ella fue la última persona que ganó una elección, She was the high vote getter fue la que más votos tuvo in that election. en esa elección. So I suggested asking her first. So, por eso yo sugerí que le preguntaran a ella primero. Nicarol Soto never came to me to ask for support, Soto nunca vino hacia mí, nunca me pidió apoyo, never came to my office and talked to me. nunca fue a mi oficina y habló conmigo. This is her fourth time running for office, Esta es su cuarta vez corriendo para la oficina and she has still never asked me for her. y nunca todavía hasta la fecha, nunca me ha pedido por su apoyo. In the past, I believe now this year En el marks, pasado, yo siento que este año, en marzo, there's been 3 Hispanics that have run for City Council. han pasado 3 hispanos que han corrido por el City. Nicarol is one. Ajá, Carol es una. Victor Acevedo, Acevedo es otro. who I asked to run for City Que yo Council. le pedí a él que corriera. I helped him with his Lo campaign. ayudé con su campaña. Unfortunately, he lost. Desafortunadamente perdió. And Carlos Monclos, who's a good friend of mine. También está Carlos, que es un muy buen amigo mío. I've done business with He hecho negocios con él. so eventually it will happen. So, en el futuro sí va a pasar. I think one of the problems with the Hispanic Latino candidates Siento que uno de los problemas con los candidatos latinos may be that they don't interact será que quizás sea que ellos no and, Interactúan. and, Sí, adver- okay. and advertise with in English. que no hacen campaña en inglés y no tratan de llegar a esas personas que son So that's the complaint that I get from constituents, esa es la queja que yo tengo de otros lados, that they don't know the candidates, que ellos no conocen el candidato, that they don't make themselves available que no se hacen disponibles para at events and interact in en English. eventos y para hablar con ellos en inglés, para interactuar con las personas en inglés. I know one candidate is now putting in flyers in the doors, Yo sé que un candidato ahora está poniendo carteles en las puertas and again they're not in English. y otra vez no son en inglés. So I don't think there's I just think there's a lack of communication So, siento que es falta de comunicación que está between the candidates entre el candidato and those who vote. y esos que votan. Mr. Mayor, es una buena observación y espero que los jefes de campaña de nuestros It's a very good candidatos observation. hispanos I'm hoping that the Spanish candidates can. I helped Carlos when he was doing the same thing with his restaurant business. También ayudé a Carlos cuando él estaba haciendo lo mismo con su negocio en restaurantes. I sat down with him and Me senté talked to con him él, le dije about putting his menu in English, que pusiera su menú también en making inglés, his stuff translatable los traduciera las cosas así on facilita, Facebook, en Facebook también, so people understand the para que menu. las personas entendieran. And I spoke to him about the campaign also. Y hablé con él sobre la campaña también. Es una población, señor alcalde, que tiene que estar compenetrada, es una población conjunta, que no podemos ir a un solo grupo, sino que tenemos que armonizar con toda la comunidad para que así se vea que vamos a trabajar por la comunidad y no por un grupo. Eso requiere decir. So what you're trying to say is that we're a united community, so we have to try to do our best to just work with everyone in that community, not just a certain group of people. Yes, the language is a barrier. Sí, el idioma es una barrera. And when I came in office in Y cuando 2016, llegué a la oficina en el 2016, my biggest concern was mi mayor preocupación era trying to get the community to come together hacer que la comunidad se uniera in situations where the language wouldn't
affect it. En situaciones donde el idioma no fuera a ser un problema. And that's why I put so much focus on Y por eso es playgrounds, que le pongo mucho empeño a los parques recreacionales, the parks, los juegos, sports, deportes and the firework events. y los eventos que hago, incluyendo los eventos de fuegos All, artificiales. all stuff that the community can enjoy together, Todas esas cosas la comunidad las puede disfrutar en while conjunto and then try to learn the language. y intentar de conversar entre sí sin que el idioma sea una barrera, por así decir. Volvamos al plano deportivo, porque me llega una pregunta y Let's es go to the sports bar. el mantenimiento a los plays, los lugares donde se practica softball, béisbol de The los jóvenes. maintenance to the baseball grounds. Dicen que el mantenimiento donde van las personas más necesitadas no es el mismo que en plays donde van personas con más poder adquisitivo. ¿Qué está haciendo usted para el mantenimiento de los parques deportivos? Llámese el play que está en la Diamond. Those parks, like let's say the baseball field. the baseball field that it's in the Diamond. Okay, so I have revitalized 15 of the 17 parks and playgrounds. He rehabilitado 15 de los 17 parques y zonas de recreo. Currently, we are spending almost $1 million Ahora estamos casi gastando cerca de $1 millón to build a handicapped dólares accessible playground para hacer un playground que sea accesible para esas personas con necesidades at City View Park. en el City View Park. We are spending nearly $1 million Estamos invirtiendo casi $1 millón también on 17th Street, en el que está en la 17, putting in a brand new playground, poniendo un área de juegos completamente nueva which includes que a incluye artificial turf wiffle ball field, wiffle ball field, which is a sport. It's un deporte similar al tenis, pero no es. The next one on our target is Pine Street Playground. We ordered all new play El structures. segundo que estamos haciendo es el que está en Pine Street. Ya ordenamos todo nuevo. Okay, and at the last city council meeting, Y en el último meeting que tuvimos de la ciudad, we got approval to apply for a grant conseguimos la aprobación para aplicar para una beca to get a comprehensive plan para hacer un plan comprensivo of the Diamond Avenue Playground. del parque de la Diamond. So the reason that that Diamond, So, la razón por la que ese parque en la the Diamond park has not been upgraded no ha sido actualizado is because we are waiting for the plan to get done es porque estamos esperando porque que el plan se finalice and do the entire park y brand new. hacer el parque completo nuevo. But without that plan in place, Pero sin ese plan no podemos it's very hard to get the grants obtener las becas to pay for it. para pagar por el So we would have to use tax money. parque. So, tendríamos que usar dineros de los taxes. So I'm rolling it over looking to roll the grant money into that park and playground. So, estoy tratando para que consigamos ese dinero para trabajar en ese parque. I want to expand the park, Lo quiero hacer más grande, put in a parking lot, poner un estacionamiento, make a separate entrance from the other way, hacer una entrada aparte por el otro lado. and then it'll be one of the largest parks in the city. Y ese será uno de los parques más grandes de la ciudad. We just need time and money. Solo necesitamos tiempo y dinero. The Democrat candidate said que usted está muy That you cómodo are very comfortable en su posición in your position y que es tiempo and that it's de time sacarlo for it to take you out porque usted se ha acomodado because you've been y ha dejado de trabajar para la comunidad. you've gotten way too comfortable and you're not working What do you for the have to community. say? ¿Qué tiene Well, usted que decir What do you have to say en esa afirmación? to Well, that affirmation? I have a proven record to fall back on. Tengo un récord de que sí, que me he quedado aquí un buen tiempo. They need to say that type of stuff Necesitan decir ese tipo de cosas because everything they want to do, porque todo lo que quieren hacer, the city has already done la ciudad ya lo ha hecho or is planning to o do. está tratando de hacerlo. I've proven that we could bring in money, $70 million. He probado que hemos traer dinero, he traído 70 millones, I revitalized the he playgrounds. revivido los parques,
I'm bringing in housing. Voy a traer nuevas casas. I'm working with developers to bring in jobs. Estoy trabajando con constructoras para traer más trabajo también. I expanded the police department. He hecho el departamento de policía más I grande. expanded the fire department. El departamento de bomberos por igual. What else are they going to say? ¿Qué más van a decir? Señor alcalde, con todos esos logros, habría que dejarlo entonces usted en la alcaldía. So with all those achievements that you have, we should just leave you there in the office. I believe you're correct. But now, Estás correcto, sí. I'm going to tell you this. En 2019, en el año 2019, la carrera en contra de Bob Giback, usted la ganó por apenas 400 votos. So in 2019, you won last time for only 400 votes. Ahora, for With about, Bob- about with 200 Bob for Giback. about- Well, He lost. I think your numbers are incorrect. Que siento que tus números están mal. I beat Bob Yevlak in the general election, Lo vencí en las elecciones generales, 2,000 to 1,300. 2000 a 1300. El señor Giback dijo aquí que perdió por 400 votos. And in the primary, Y en las primarias there was 1,400 Democratic votes. habían 1700, 14. 1400 Bob Yevlak got 355 of those. y él tenía 355 de esos. 25.9%. 25.9%. I got 297 write-in Yo votes. tenía 297. Allison Barletta got 150 write-in votes. Barletta tenía 100, 100 what? 150. 150. There was 202 Habían 202 voters that did not choose a mayor. votantes que no eligieron un alcalde. I think I'm the best Democratic candidate. Yo siento que soy el mejor candidato de los demócratas. Perfectamente. Mr. Mayor, cuando usted ganó When las you won elecciones the elections en el in 2019, 2019, el voto hispano the lo Hispanic apoyó votes masivamente. gave you like an immense support. Usted contó con el apoyo del alcalde de Ocoa, el señor Aneudi Ortiz Sayún. You had the support from the mayor of the city of San Jose de Ocoa, Aneudi Ortiz Ahiun. ¿Está Aneudi apoyándolo nueva vez en esta campaña? Is he still giving your support this time that you're running? Anudi is a very good friend of mine. Él es un muy buen amigo mío. I have visited him in his home. Lo he visitado en su hogar en la República Dominicana. He has come to visit me in my home. Él ha venido y se me ha visitado en mi casa también aquí. I'm sure if I asked him for his support, Estoy seguro de que si le pido su apoyo, he would do anything for me. haría cualquier cosa por mí. He's seen the way I treated his people from Él ha visto Ocoa la forma en la que yo trato a sus personas and the way I treat all the other Latinos in y la Hazleton. forma en la que trato a todos los demás latinos I también. treat everyone fairly Los trato a todos igual and equally. y de una forma justa y igual. En el año 2019, el In the year of escenario 2019, era the totalmente scene was completely diferente different al escenario que estamos viendo ahora. to the scenery that we're seeing right now. Tenemos un candidato hispano We have a Hispanic candidate que se perfila con muy buenos números. that he has good numbers. ¿Tiene usted algún temor Do de you que have la any comunidad fear hispana That the Hispanic no le community brinde el mismo apoyo que le brindó will en el not give you the same 2019 support that they gave you back in 2019? debido a que el due to candidato Vianey Castro Vianey está muy Castro bien posicionado en cuanto a It's números really se good refiere. position when it comes to the numbers of having the Hispanic support. I don't know what numbers you're talking about. No sé de qué números estás hablando. I believe I've done the right thing for the Latinos in the city. Yo siento que he hecho lo mejor por los latinos en la ciudad. I believe I will have a lot of Latino support. Y siento y estoy seguro que voy a tener el apoyo de muchos latinos. I will have a lot of Hazleton support Voy a tener mucho apoyo de gente. as one community. Como una comunidad. Like I said, I could treat everyone equally and fairly. Como dije anteriormente, yo he tratado a todo el mundo de una manera justa e igual. ¿Cuál sería What will be su plan de trabajo your plan por lo cual las personas deben salir a votar por usted este 16 de mayo as to why en las people have to primarias go out and vote for you this May 16 y in the luego primaries, en noviembre? and again in November? Well, why they should vote for me is I have a proven record. I Tengo un have récord que ha probado. I have proven that I can bring the community together as one. He probado que sí, he podido hacer que la comunidad se una.
I proved that I could bring in funding without raising taxes. Les he dado prueba de que sí puedo traer dinero a la ciudad sin tener que subir los taxes. I proved that we could create new recreational areas for families to spend time together. Les he dado prueba de que sí puedo seguir creando espacios como los plays, los parques. I believe the city is in a much better place now Siento y estoy seguro que la ciudad está en un mejor lugar ahora than it was 10 years ago. que como estuvo hace 10 años atrás. Mr. Mayor, ya para finalizar, To finalize, me llega una pregunta que debo hacer. I have a question that I have to make to you right now. El espectro radial de nuestra área se ha visto afectado con emisoras, transmisores que no están ilegales. Que no están legales, perdón. Que no están legales, que son ilegales. Radio stations, our signals have been disrupted with a lot of new stations that they're putting that they're not legal. ¿Qué puede hacer su administración, el City Hall, What can para the city hall do resolver ese flagelo? to fix this issue? The police department has El received the departamento de complaints, policía ha recibido las quejas sobre esto and we have reached out to the FAA. y nos hemos comunicado con la FAF, Is that the FAA? Yeah. ajá. FCC. FCC, FCC. FCC, Federal Community Communication. Ajá. Yeah, FCC. FAA is the airport. FCC. So, we are aware of it, and they are aware of it, So ellos sí están al tanto de la situación and we are awaiting the response from them y estamos en la espera de la respuesta de ellos sobre on how to handle the situation. cómo vamos a manejar esta situación. Entonces, Mr. Alcalde, también los negocios en las casas informales necesitan licencia. So the businesses that people have in their houses that they're informal, they're not. Do they need A business? License? a license? Yes, they do. So Claro que sí. what happened with those businesses? So So what's going to happen with those businesses? once we identify Al momento que los identifiquemos, the business, we do go through this. We send them a zoning letter, a zoning violation letter, le mandamos una carta de violación de zona and they have to get their property approved for y businesses. tienen que hacer tener su propiedad aprobada para hacer un negocio. Yeah. We have to cut down on this. We have audited Hemos auditado the tax rolls, los taxes, the rental properties, las rentas, to come up with the addresses para tener direcciones of the people that we feel are de las personas que operating sentimos que están illegally. teniendo negocios ilegales. Now, Mr. Mayor, to wrap it up, para terminar, esa cámara es suya. That camera Dígale is yours. a las personas, a los latinos, a la comunidad en general de la ciudad Tell de people, Hazleton, the Hispanics, to the community of Hazleton. por qué deben continuar con usted Why? al frente del City Hall. We should continue to have you in the front of the city hall. I feel I belong there. Siento que pertenezco ahí. I feel that I have created one community. Siento que he creado una comunidad. We are much better off now than we were 10 years ago. Estamos muchísimo mejor ahora que como estuvimos 10 años atrás. Financially, Financieramente, recreational. de manera recreacional. It's a safer community. Es una comunidad más segura. And everything the other candidates are promising you to try to do, Y todo lo que los otros candidatos te están prometiendo, que dicen que van a hacer, I've done. ya yo lo hice. Excelente. Thank you, Mr. Mayor, for being here with us. Gracias. We appreciate it, Thank you. and we hope the best for you. Thank you. Thank you. Y gracias a todos ustedes, Thank amigos, you. por Gracias, acompañarnos aquí en un día a la vez con Leo Cordero a través de 911 Punto Informativo, la plataforma noticiosa, informativa y comunicacional del área de Hazleton, Pensilvania y el mundo por todas nuestras redes sociales. Yo soy Leo Cordero y nos volveremos a encontrar en la próxima ocasión. Bendiciones para todos.